anorexia, o trastorno obsesivo-compulsivo, o... Busca en la Biblia a ver si están esas cosas. No lo encontrarás. La Biblia habla de los problemas de aquella época, pero no de los asuntos del siglo XXI. La Biblia hay que complementarla, hay que actualizarla. ¿Qué diremos a los que responden así? ¿Tenían las gentes de hace 2000 años los mismos problemas que nosotros? Bueno, no se les bloqueaba el internet, claro. Exactamente lo mismo no. Pero ¿había ansiedad entonces y ansiedad ahora? ¿Había ira entonces, ira ahora? ¿Había infidelidad matrimonial entonces, infidelidad ahora? Sí. El ser humano no ha cambiado tanto, el ser humano es ser humano. ¿Sí? Pero es que entonces no había agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? ¿Temor a los espacios abiertos? Eso es lo que dice la psicología. ¿Temor? ¿Había temor entonces y temor ahora? Sí. Entonces el problema no es que la Biblia no hable de los problemas actuales. Es que la psicología se ha inventado toda una jerga que en nuestra mente la hemos sustituido por los conceptos bíblicos. ¿Sí? Entonces no había trastornos de personalidad. Bueno, a lo mejor tenemos que hablar de ira. ¿Sí? Entonces no había fobia social, y hoy día sí. No, pero es que tenemos que hablar de temor al hombre. El pecado le dicen enfermedad. Exactamente. Hemos sustituido todos los conceptos bíblicos, la psicología los ha sustituido por conceptos psicológicos. Y entonces decimos, ay, pues la Biblia no habla de estos temas, de estos problemas de hoy en día. Y hablaremos un momentito después sobre este asunto también, ¿no? La Biblia se escribió hace mucho tiempo, pero es útil aún hoy. Dice Primera de Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia, es útil siempre, y es la misma siempre, ¿sí? Y aquí una pequeña aclaración, que cuando ahora hablemos de psicología, sobre todo hablamos de psicoterapias. Hay cosas en la psicología que pueden ser útiles, en el sentido de que la psicología observa la persona, cómo se comporta, y la describe. Pero luego llega a conclusiones equivocadas. ¿Sí? Un momentito, Moisés. Nos pasa lo mismo con la biología. Los biólogos, los zoólogos, estudian los animales, las ranas, los bueyes y las jirafas, y después de observar, ¿qué hacen? Llegan a conclusiones. Ah, esto demuestra la teoría de la evolución. Porque fíjate en este detalle, fíjate en el otro, fíjate en este cráneo. Y tú piensas, bueno, ¿cómo pueden ser acertados en lo que están observando, pero luego cuando llegan a conclusiones generales, equivocarse tanto? Eso es lo que pasa en la psicología. Exactamente igual. La psicología observa al ser humano cómo se comporta, pero a la hora de sacar conclusiones, mete la pata hasta el cuello, ¿sí? Porque sacan conclusiones desde una perspectiva no cristiana. Lo más importante en tu vida es ser feliz. Son los demás los que no te valoran. Lo que necesitas es hacer crecer tu autoestima. Toda una serie de conclusiones que lo que hacen es alejarte completamente de la palabra de Dios. ¿No es eso? ¿Y psicoterapia? Psicoterapia. Es desde la psicología intentar sanar el corazón de la persona, los problemas del corazón. ¿Sí? Luego en casa te lo explico más. Que estos conceptos son... A mí me costó 5 años entenderlos, y el adulto, y aún no sé si los entiendo. Así que... Entonces, vamos a entrar ya en las psicoterapias. Quedémonos con esta frase. Las psicoterapias son religiones ateas. ¿Y ateas? Ateas quiere decir que no creen en Dios. ¿Sí? Tú coges una iglesia o coges un contexto de consejería entre un pastor y un cristiano, ¿sí? Y de ese despacho del pastor con el cristiano quitas la Biblia, quitas el pecado, quitas el Espíritu Santo, quitas el amor fraternal. ¿Qué te queda? Una consulta psicológica. ¿Sí?
tomas la fe cristiana y la desencarnas, le quitas todo lo que es cristiano, y lo único que te queda es la relación personal de ayuda. Eso es la psicoterapia. Pero completamente ajena a todo lo que es espiritual. De hecho, es Freud el que se inventa o promueve un poco todo esto. Y él vive en un país católico y viene de contexto judío. O sea, él tiene un concepto de lo que es la ayuda personal. Pastor feligrés. Lo que hace es inventarse una ayuda espiritual atea. Secular. Completamente fuera de todo lo cristiano, de todo lo espiritual. Vamos a ver algunas citas que no son bíblicas, que son de fuera de la palabra, y vamos a ver cómo enmarcan todo este asunto de la psicoterapia. La primera es de Carl Jung, heredero del psicoanálisis de Freud, pero que llevó el psicoanálisis de Freud al ocultismo y a la cocaína y a otras cosas. ¿Quién se mete en el terreno de quién? Porque esta es una queja típica del psicólogo. Es que el pastor no puede hacer consejería, porque se está metiendo en el terreno del psicólogo. Está haciendo intrusismo profesional. No. Es el psicólogo el que hace intrusismo profesional. Nosotros estábamos primero. Nosotros estábamos primero. ¿Quién se mete en el terreno de quién? Bueno, que conteste un psicoterapeuta. Carl Jung. Las religiones son sistemas para sanar enfermedades psíquicas. Es por ello que los pacientes fuerzan al psicoterapeuta a adoptar el papel del sacerdote y esperan y demandan de él que les libre de su angustia. Es por esto que nosotros los psicoterapeutas debemos dedicarnos a los problemas que estrictamente hablando pertenecen al teólogo. Está reconociendo que sus clientes le hacen preguntas espirituales. Y que él se ve obligado, sí, el cliente es el que te fuerza, exacto, se ve obligado a responder y a meterse en el terreno de la fe. Y eso es lo que hace la psicología. Se mete en el terreno de la fe, ¿sí? Hay una psicología o muchas psicologías. Veréis que yo no la uso nunca con P mayúscula, porque no existe la psicología con P mayúscula. Si yo te digo, Mario, por favor, ¿me puedes leer la poesía con P mayúscula? Tú me dirás, ¿qué poesía quieres que te lea? Pero la poesía en abstracto, dame una, ¿no? Pero en abstracto no te la puedo leer. Pues mucha gente dice, yo voy a estudiar psicología. Y yo siempre les pregunto, ¿cuál de ellas? Porque la psicología no existe. Una, unificada, homogénea, no existe. Como las matemáticas, como la medicina, no existe una. ¿Cuál de las cientos de corrientes psicológicas vas a estudiar? Voy al psicólogo, ¿a cuál? ¿Al conductista, al humanista, al freudiano, al rogeriano, al transpersonal? ¿A cuál vas? Ah, no sé, yo voy al psicólogo. Pues es que vas a aquel, te va a decir una cosa, vas al otro, te va a decir exactamente lo contrario. No existe una psicología. Hay una psicología o muchas psicologías. Dice Roger Mill, psicólogo. El campo de la psicología hoy día es literalmente un embrollo. Circulan tantas técnicas, métodos y teorías como investigadores y terapeutas hay. He visto personalmente cómo terapeutas convencían a sus clientes de que todos sus problemas procedían de sus madres, las estrellas, su constitución bioquímica, su dieta, su estilo de vida e incluso del karma de sus vidas pasadas. ¿Cuántas psicologías hay? Tantas como psicólogos. Porque además hoy día está muy de moda esto del eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? Pues estudia todas las corrientes psicológicas y coge lo que más te guste de cada una. Entonces cada psicólogo monta su psicología, su propia teoría. Vamos, un caos absoluto, ¿sí? William Kilpatrick, otro profesor, psicólogo y profesor de psicología, dice, la pregunta es, ¿pero no pueden ir de la mano la psicología y la fe? Dice lo siguiente Kilpatrick, la psicología y la religión son creencias que compiten. Si se mantiene seriamente un juego de valores, lógicamente se tendrá que rechazar el otro. No pueden ir las dos. Tú puedes ser cristiano o puedes ser musulmán, pero no intenten las dos cosas a la vez. Porque lo intentarás y